Buenas, mi nombre es Stephanie Palomino y soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y hoy vengo a hablarles sobre las pilas en Java. Bueno, ¿pero qué es una pila en Java? Una pila en Java es tipo una lista donde el primer dato que se ingresa es el último en salir y el último en entrar es el primero en salir. Vamos a poner que esto es un ejemplo de la vida cotidiana. Vamos a poner que esto sería una pila de platos. El primer plato, el segundo, el tercer plato. Nosotros cuando vamos a lavar un plato, no vamos a empezar a lavar los platos desde el primer plato porque se derrumba la pila. Lo mismo pasa con un código. Si empezamos a eliminar de una pila el primer dato y no el último, se crea un desbordamiento negativo, lo que causa un error en el código. Bueno, entonces si deseamos eliminar un nodo, un dato, lo que pasa es que se elimina el último y el primer dato es el último en salir. Cuando ya no hay nodos, cuando ya no hay datos, entonces se dice que la pila está vacía y se tiene que validar. Bueno, entonces vamos aquí al código, donde vamos a analizar las distintas partes de este programa. Para aclarar un nodo debemos utilizar una clase. Aquí está la clase nodo. Y en este caso, la información del nodo es un entero, aunque nosotros lo podemos colocar como nosotros queramos, como string o como cualquier otro que necesitemos. Y siempre el nodo tendrá una referencia de tipo nodo que le vamos a llamar siguiente. Y el puntero siguiente debe apuntar al siguiente nodo o a null en caso de que no exista otro nodo. Este puntero es interno a la lista. También definimos un puntero de tipo nodo llamado raíz. Este puntero tiene la dirección del primer nodo de la lista. En caso de estar vacía la lista, raíz apunta a null, es decir, que no tiene dirección. El puntero raíz es fundamental porque al tener la dirección del primer nodo de la lista nos permite acceder a los demás nodos. En el constructor de la clase hacemos que raíz guarde a null. Aquí hacemos que raíz guarde a null y hay que tener en cuenta que si raíz tiene almacenado el null, la lista está vacía y en caso contrario tiene la dirección del primer nodo de la lista. Bueno, aquí uno de los métodos que debemos, uno de los métodos más importantes, digamos, es el método insertar un elemento en la pila. A este método le llega la información al insertar. En este caso, como es un valor entero, la creación de un nodo requiere de dos pasos. La definición de un puntero o referencia a un tipo de un dato del nodo, es decir, esto de aquí. Esto nos va a referenciar el tipo de dato nodo. La creación del nodo, que es es decir, la creación de un objeto, esto que está aquí. Cuando se ejecuta el operador new, se reserva espacio para el nodo y realmente se crea el nodo cuando se ejecuta el new. Lo que debemos hacer, el paso siguiente, es que en el campo de info almacenamos lo que tenga o lo que llegue en el parámetro x. Por ejemplo, si llega un 5, el nodo guarda el 5. Por último, queda enlazar el nodo que acabamos de crear al principio de la lista. Si la lista está vacía, aquí, si la lista está vacía, debemos guardar en el campo siguiente del nodo el valor null para indicar que no hay otro nodo después de este y hacer que raíz apunte al nodo creado. Y sabemos si una lista está vacía si raíz almacena null, es decir, todo este proceso que vemos aquí. Y todo este proceso que vemos hasta aquí. Y en caso de que la lista no esté vacía, que es este proceso siguiente acá, en caso de que la lista no esté vacía, el puntero siguiente del nodo que acabamos de crear debe apuntar al que es hasta este momento el primer nodo, es decir, el nodo que apunta a raíz actualmente. Esto de aquí.
Como primera actividad cargamos en el puntero siguiente el nodo apuntado por nuevo, la dirección de raíz, y posteriormente la raíz apunta al nodo que acabamos de crear, que será ahora el primero de la lista. Ahora de enlaces tenemos esto de aquí. Esto enlaza a la lista. Luego de ejecutar la línea, ejecuta esta otra y se sigue el proceso. Ahora ingresamos el método de extraer. Bueno, el objetivo del método de extraer es retornar la información del primer nodo y además borrarlo de la lista. Si la lista no está vacía, guardamos en una variable local la información del primer nodo, esta de acá. Avanzamos raíz al segundo nodo de la lista, ya que borramos el primero. Y el nodo que previamente estaba apuntando por raíz es eliminado automáticamente por el programa de Java al no tener ninguna referencia. Y retornamos la información. Aquí. Retornamos la información. En caso de estar vacía la pila, retornamos el número entero máximo y lo tomamos como código de error. Es decir, nunca debemos guardar el entero mayor en la pila. Acá. Es muy importante entender todo este proceso para que se pueda mostrar bien en el programa. Por último, expliquemos el método para recorrer una lista en forma completa e imprimir la información de cada nodo. El public void imprimir. Definimos un puntero. Definimos un puntero auxiliar que se va a llamar reco y hacemos que apunte el primer nodo de la lista. ¿Entendido? Bueno. Ahora disponemos una estructura repetitiva, un while, que se repetirá mientras reco sea distinto a null. Dentro de la estructura repetitiva hacemos que reco avance al siguiente nodo. Es muy importante entender esta línea de aquí, porque esto nos va a ayudar a recorrer. Estamos diciendo que reco almacena la dirección que tiene el puntero siguiente del nodo apuntado actualmente por reco. Al analizarse la condición, esta condición que colocamos en el while, se evalúa en verdadero, ya que reco apunta a un nodo y se vuelve a ejecutar la línea. Es decir, acá. La condición del while nuevamente se evalúa en verdadera y avanza el puntero reco al siguiente nodo. Ahora, el método principal. Bueno, ahora si reco apunta a null y ha llegado el final de la lista, hay que recordar que el último nodo de la lista tiene almacenado en el puntero siguiente el valor de null, con el objetivo de saber que es el último nodo. Para poder probar esta clase, recordemos que debemos definir un objeto de la misma y llamar a sus métodos. Entonces aquí lo inicializamos. Insertamos tres números enteros, el 10, el 40 y el 30, siendo el 10 el primero de la lista, el 40 el segundo y el 3 el último elemento de la lista. Es decir, el 10 es el primero, el 3 es el último. Insertamos esos tres enteros, luego imprimimos la pila, extraemos uno de la pila y finalmente volvemos a imprimir la pila y lo vamos a ejecutar ahora. Lo que pasa, el listado completo: 10, 40, 3, el último, el segundo y el primero. Aquí tenemos a la pila. Extraemos de la pila el 3, siendo el último dato que se ingresó. Y lo extraemos y lo volvemos a imprimir, quedando el 10 y el 40 sin el 3 porque lo eliminamos siendo el último de la lista. Y así se crea una pila.